Es sábado por la mañana, y Aisha, una niña de 14 años, camina por el mismo sendero agrietado que ha recorrido cientos de veces hacia la pequeña casa de su abuela al final de la calle. Dentro, el aroma a café ya inunda la cocina, y su abuela, Socorro, la espera con la misma cálida sonrisa de siempre. Pero hoy se siente diferente. Aisha acababa de presenciar una discusión silenciosa entre sus padres sobre dinero la noche anterior, y algo de aquello la había estado rondando la cabeza toda la mañana. Así que le hace a su abuela una pregunta que nadie le había respondido con sinceridad. Abuela, ¿cómo es que siempre tienes dinero? ¿Cuáles son los secretos? Su abuela ríe suavemente, la sienta a la mesa de la cocina y le dice, déjame enseñarte 12 cosas que nunca compro y por qué. Si historias como esta te llegan al corazón como esta, quédate y pulsa la campanita para no perderte la siguiente. La historia de Aisha apenas comienza. Número 12. Agua embotellada. Socorro sirvió 2 vasos de una gran jarra de barro que estaba cerca de la ventana, fresca por haber estado a la sombra toda la mañana. Esta, dijo, golpeando suavemente la jarra, es la misma agua por la que todos pagan 3 veces más, envasada en plástico en el estante de una tienda. Aisha admitió que nunca lo había pensado de esa manera. Su abuela le explicó que hacía décadas había calculado cuánto podía gastar una familia al año comprando agua embotellada en lugar de simplemente llenar recipientes en casa, y la cifra la había sorprendido de verdad la primera vez que la plasmó en papel. La gente no paga por el agua, dijo Socorro, pagan por la comodidad que se han convencido a sí mismos de que necesitan. Aisha tomó un sorbo de su vaso, viendo de repente algo ordinario bajo una luz completamente nueva. Socorro continuó explicando que el hábito había comenzado mucho antes de que la madre de Aisha naciera, cuando el dinero escaseaba y cada peso tenía que ser contado antes de salir de sus manos. Recordaba llenar botellas de vidrio viejas en el fregadero de la cocina cada mañana, alineándolas junto a la puerta para que nadie en la casa tuviera excusa para comprar una de camino a la escuela o al trabajo. Con los años, esa pequeña rutina se convirtió en algo casi automático, una disciplina silenciosa que nadie en la familia notaba ya porque simplemente se había convertido en parte de la rutina matutina. No se trataba de ser tacaña, añadió, observando a Aisha girar lentamente el vidrio entre sus manos. Se trataba de negarme a pagar por algo que ya tenía gratis, solo porque alguien me convenció de que se veía mejor en una botella. Aisha se sorprendió mirando hacia el refrigerador, preguntándose cuántas botellas había comprado su propia familia ese mes sin pensarlo 2 veces. Esa es solo una, dijo su abuela sonriendo. Espera a oír la número 11. Esta sí que te sorprenderá. Número 11. Ropa de modas. Socorro se acercó a un viejo armario de madera y sacó un sencillo vestido azul, de décadas de antigüedad, pero aún en perfecto estado. Lo compré en 1975, dijo, y todavía me lo pongo a veces. A Ayesha, que había pasado mucho tiempo preocupándose por qué zapatos estaban de moda en el colegio, le costaba creerlo. Su abuela le explicó que seguir las tendencias significaba reemplazar constantemente ropa en perfecto estado simplemente porque la moda había pasado a algo nuevo. Ella prefería comprar menos prendas, pero más resistentes, que duraran años, en lugar de llenar su armario con cosas que dejaría de usar en una sola temporada. Las tendencias están diseñadas para hacerte sentir anticuada, dijo Socorro con dulzura, incluso cuando no hay nada malo con lo que ya tienes. Se puso el vestido y rió un poco al recordar la nostalgia que le traía, contándole a Ayesha sobre las amigas con las que solía coser los domingos por la tarde, remendando mangas y dobladillos en lugar de tirar la ropa en cuanto mostraba el más mínimo signo de desgaste.
Socorro admitió que antes sentía una punzada de envidia al ver a otras mujeres llegar a la iglesia con algo nuevo cada mes, pero había aprendido a reconocer ese sentimiento por lo que realmente era, una incomodidad artificial diseñada para venderle algo que en realidad no necesitaba. En cambio, se centró en elegir prendas hechas de telas que duraran años, pagando un poco más por adelantado para no tener que preocuparse por reemplazarlas después. La calidad siempre supera a la moda, le dijo a Ayesha, doblando cuidadosamente el vestido de vuelta al armario. Ayesha pensó en silencio en los zapatos que guardaba en su armario, sin usar, apenas estrenados, antes de que algo nuevo le llamara la atención. El número 10, continuó, es algo que casi todo el mundo en esta ciudad compra sin pensarlo 2 veces, incluida tu propia madre. Número 10. Café para llevar. Tu madre gasta más en café algunas semanas que yo en la compra, dijo Socorro con una sonrisa cómplice, dejando sobre la mesa una sencilla taza de café que ella misma se había preparado. Explicó que una taza comprada a diario en una cafetería del centro, por pequeño que pareciera el precio individual, sumaba una cantidad considerable a lo largo del año, dinero que podría destinarse fácilmente a algo mucho más significativo. Socorro siempre se había preparado su propio café en casa, encontrando en su sencilla taza matutina el mismo consuelo que cualquiera que pagara mucho más por el mismo resultado en otro sitio. No se trata del café, le dijo a Ayesha. Se trata de darse cuenta de qué hábitos te agotan silenciosamente sin que te des cuenta. Describió la vieja cafetera de hojalata que seguía usando cada mañana, la misma que tenía antes de que la madre de Ayesha pudiera caminar, y explicó que nunca había sentido que se perdiera nada por no usar las tazas elegantes que la gente llevaba por la ciudad. Lo que le importaba no era el café en sí, sino los 5 minutos de tranquilidad que dedicaba a prepararlo, de pie junto a la estufa, repasando su día antes de que nadie más en la casa se despertara. Le contó a Ayesha que una vez se había sentado a calcular, año tras año, cuánto le habría costado a su familia un café diario comprado en una cafetería a lo largo de las décadas y que el total había sido suficiente para comprar un coche pequeño al contado. No digo que nunca debas darte un capricho, aclaró Socorro, dándole una palmadita en la mano a Ayesha. Digo que debes saber diferenciar entre un capricho y un hábito que has dejado de cuestionar. El número 9, dijo Socorro, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto, es algo que arruinó la mitad de las cocinas de esta calle, excepto la mía. Número 9. Garantías extendidas. Socorro señaló su refrigerador de décadas de antigüedad que aún zumbaba suavemente en un rincón de la cocina. Todos me decían que comprara el plan de protección adicional, comentó, pagando extra por si acaso algo se rompía más adelante. Siempre se había negado, entendiendo que esos planes tenían un precio específico para beneficiar a la empresa que los vendía, no a la familia que los compraba. En cambio, ella misma ahorraba una pequeña cantidad cada mes, creando su propia reserva personal capaz de cubrir una reparación si alguna vez se volvía realmente necesaria. Si algo se rompe, explicó, ya tengo ahorrado exactamente lo que necesito. No necesito pagarle a alguien por adelantado por una promesa que tal vez ni siquiera cumplan después. Socorro recordó a una vecina de 2 casas más abajo que había pagado garantía tras garantía para casi todos los refrigeradores de su casa, solo para descubrir, cuando finalmente algo se rompió, que la letra pequeña excluía la pieza exacta que había fallado. Mientras tanto, el pequeño sobre de ahorros de Socorro, guardado discretamente en un cajón de la cocina, había cubierto todas las reparaciones que había necesitado sin una sola discusión sobre papeleo o términos de cobertura.
Le dijo a Ayesha que el verdadero truco no era evitar el riesgo por completo, sino elegir ser su propia aseguradora en lugar de pagarle a alguien para que guardara su dinero y decidiera, más tarde, si merecía recuperarlo. La autosuficiencia, dijo simplemente, es más barata que el miedo. Ayesha miró el viejo refrigerador con renovado respeto, dándose cuenta de que probablemente había durado más que varias garantías que otras familias habían pagado y nunca habían usado. El número 8, dijo, es algo que casi nadie se plantea comprar hasta que escuchan mi razón para evitarlo por completo. Número 8. Frutas y verduras precortadas. Socorro tomó un mango entero que estaba en un tazón cercano y lo volteó en su mano. Esto cuesta la mitad de lo que cuesta la versión precortada en el supermercado, dijo. Por la misma fruta. Explicó que pagar de más simplemente para que alguien más cortara algo que solo tomaba unos minutos hacer en casa, significaba, en esencia, pagar por la comodidad en lugar del valor real. Ayesha admitió que nunca había considerado que los productos precortados tuvieran un margen de ganancia oculto, vinculado casi exclusivamente al tiempo ahorrado en lugar de la calidad obtenida. Unos minutos extra con un cuchillo, dijo Socorro, sonriendo, pueden ahorrarte mucho más de lo que esperas en todo un año. Le entregó a Ayesha un pequeño cuchillo de pelar y le mostró, allí mismo en el mostrador, lo rápido que se podía pelar y cortar un mango entero después de practicar el movimiento un par de veces. Lo que más sorprendió a Ayesha no fue el dinero ahorrado, sino lo mucho más fresca que sabía la fruta en comparación con las versiones envasadas que solía comprar en la sección de refrigerados del supermercado. Socorro explicó que los productos precortados también tienden a estropearse más rápido una vez abiertos, lo que significa que las familias a menudo tiran la mitad de lo que pagaron de más, duplicando así el costo real de la comodidad. Te venden tiempo, dijo, pero también te venden desperdicio, y nadie calcula eso. Ayesha terminó de cortar su propio trozo de mango, sintiéndose extrañamente orgullosa de 5 minutos de trabajo que nunca antes había valorado. El número 7, dijo, quizás sea el que más te sorprenda, porque es algo que probablemente asumiste que compré sin duda. Número 7. Tarjetas de felicitación. Nunca he comprado una tarjeta de felicitación en toda mi vida, admitió Socorro, abriendo un cajón lleno de tarjetas hechas a mano que había creado durante décadas para cumpleaños, fiestas y aniversarios. Cada una era ligeramente diferente, hecha con papel doblado, flores prensadas o sencillos dibujos que ella misma había esbozado. Explicó que una tarjeta comprada en una tienda, por muy bien impresa que estuviera, decía mucho menos que algo hecho personalmente, a mano, con tiempo y dedicación. La gente recuerda lo que hiciste, dijo, mucho más tiempo que lo que compraste. Aisha tomó con cuidado una de las tarjetas más antiguas, genuinamente sorprendida por lo mucho más significativa que le parecía en comparación con cualquier cosa que hubiera recibido de una tienda. Socorro sacó una tarjeta en particular, con los bordes suavizados por el paso del tiempo, y explicó que la había hecho para la madre de Aisha el año que cumplió 10 años, usando flores prensadas del pequeño jardín detrás de la casa. Admitió que al principio le preocupaba que la gente pensara que una tarjeta hecha a mano pareciera barata o improvisada, pero cada vez que regalaba una, la reacción le demostraba lo contrario. La gente guardaba sus tarjetas durante años, a veces pegándolas en las paredes o guardándolas en cajones, algo que nadie hacía con una tarjeta comprada en una tienda. Un mensaje impreso es el mismo para todos, uno escrito a mano es solo para ti. Aisha decidió en ese mismo instante que quería hacer la siguiente tarjeta de cumpleaños para su hermano pequeño en lugar de comprar una. El número 6, dijo Socorro, es algo que, sin que nos demos cuenta, cuesta más dinero que casi cualquier otra cosa de esta lista. Número 6. Todo lo comprado a crédito. La expresión de Socorro se volvió ligeramente más seria. Explicó esto. Nunca he comprado algo que no pudiera pagar de inmediato, afirmó con firmeza.
Durante décadas, había visto a sus vecinos ahogarse lentamente bajo pagos de cosas rotas u olvidadas, aún debiendo dinero por compras que ya ni siquiera estaban en sus casas. El crédito, explicó, hacía que gastar pareciera fácil en el momento, y precisamente por eso era tan peligroso a largo plazo. Si no podía pagar algo al contado, simplemente esperaba, ahorraba y lo compraba después, libre de cualquier obligación posterior. Le contó a Ayesha sobre una amiga de la familia que había comprado un televisor a plazos años atrás, solo para seguir pagándolo mucho después de que el televisor dejara de funcionar por completo y fuera reemplazado por uno nuevo comprado de la misma manera. Socorro dijo que ver esto suceder una y otra vez a personas que realmente le importaban, la convenció desde el principio de que la paciencia era la herramienta financiera de la que nadie hablaba lo suficiente. Guardaba una pequeña libreta donde anotaba las cosas que deseaba pero que aún no podía permitirse, y la revisaba cada pocos meses para ver si seguía deseándolas una vez que la emoción inicial se hubiera vanecido. Casi siempre descubría que ya no le importaban en absoluto, lo que le decía todo lo que necesitaba saber sobre las compras impulsivas. Esperar, decía, no es un castigo, es información. Pregunta rápida antes de continuar. Antes de llegar al número 5, díganme con sinceridad en los comentarios qué es algo que compran habitualmente y que probablemente no deberían. Quiero ver cuántos de ustedes se reconocen en algún lugar de esta lista. Número 5. Billetes de lotería. La gente gasta dinero esperando tener suerte, dijo Socorro. Negando levemente con la cabeza, dijo, en lugar de dedicar tiempo a construir algo seguro. Jamás había comprado un billete de lotería, pues sabía perfectamente que las probabilidades estaban en contra de quien lo compraba, por muy atractivo que pareciera el anuncio de algún ganador ocasional. En vez de apostar pequeñas cantidades repetidamente con una remota posibilidad de suerte repentina, prefería ahorrar ese mismo dinero de forma constante, construyendo algo que creciera lentamente en lugar de esperar algo improbable. La esperanza es hermosa, le dijo Ayesha, pero la esperanza por sí sola nunca ha sido un plan financiero. Recordó a una compañera de trabajo de hacía años que compraba un billete cada semana sin falta, convencida de que esa semana en particular podría ser la que finalmente lo cambiara todo para siempre. Socorro hizo los cálculos una vez. Multiplicó ese billete semanal por 52 semanas y luego por las décadas que su compañera llevaba comprándolos, y el total era suficiente para pagar una casa al contado. Lo que más le impactó no fue el dinero en sí, sino cómo esa misma compañera parecía no tener nunca ahorros para emergencias reales, confiando siempre en una posibilidad que nunca llegaba. La certeza es aburrida, admitió Socorro con una leve risa, pero las cosas aburridas suelen ser las que realmente funcionan. Ayesha asintió lentamente, pensando en lo emocionante que siempre le había parecido a ella la idea de la suerte repentina. El número 4, dijo, es algo que casi todos los hogares consideran completamente normal, excepto este. Número 4. Medicamento de marca. Socorro abrió un pequeño armario, revelando un simple medicamentos genéricos en lugar de las versiones caras y llamativas que se anuncian constantemente en televisión. Los mismos ingredientes, dijo con franqueza, diferente precio. Explicó que años atrás había aprendido a comprobar siempre el principio activo impreso en cualquier medicamento, en lugar de confiar únicamente en una marca conocida para garantizar su eficacia. Este simple hábito le había ahorrado a su familia una cantidad considerable de dinero a lo largo de las décadas, dinero que se había destinado a cosas que realmente importaban en lugar de los costes de embalaje y publicidad que se incluían discretamente en una etiqueta más cara.
Recordó al farmacéutico que le enseñó esta lección, mostrándole pacientemente cómo dar la vuelta a una caja y comparar la letra pequeña entre la versión de marca y la genérica que estaba tranquilamente en el estante de abajo a una fracción del precio. Socorro dijo que el embalaje era en realidad la única diferencia significativa la mayoría de las veces, ya que las empresas gastaban enormes sumas en convencer a la gente de que un nombre conocido significaba de alguna manera un mejor resultado, incluso cuando el medicamento en sí era químicamente idéntico. Años atrás, le había inculcado a la madre de Aisha el mismo hábito. Juntas, en ese mismo pasillo de la farmacia, comparaban las etiquetas en lugar de fiarse de la caja que tuviera el anuncio más llamativo. No pagues por el anuncio, paga por lo que realmente te va a ayudar. Aisha se propuso revisar el botiquín de su casa la próxima vez que tuviera la oportunidad. El número 3, dijo Socorro, bajando la voz de nuevo, es el que sorprendió incluso a tu propia madre la primera vez que lo escuchó. Número 2. Cualquier cosa para no tener ritmo con otra persona. Nunca he comprado algo solo porque un vecino lo compró primero, dijo Socorro con voz firme. Explicó que compararse económicamente con quienes la rodeaban era una carrera sin meta, una que consumía dinero sin cesar, sin satisfacer jamás el sentimiento que originó la comparación. Cada vez que sentía el impulso de igualar la compra de otra persona, se detenía deliberadamente, preguntándose honestamente si realmente quería el artículo o si simplemente no quería sentirse rezagada. La mayoría de las veces, esa pausa honesta revelaba que en realidad no lo quería en absoluto. Describió un verano, décadas atrás, cuando un vecino compró un auto nuevo, y durante unas semanas incómodas, Socorro se sorprendió mirando su propio auto viejo y en perfecto funcionamiento, con una especie de silenciosa insatisfacción que no había sentido antes. Le tomó un tiempo darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, que su auto no había cambiado en absoluto, solo sus sentimientos hacia él, simplemente porque alguien cercano ahora tenía algo nuevo. Una vez que reconoció ese patrón, comenzó a tratar el impulso de compararse como una especie de señal de advertencia en lugar de una necesidad genuina, algo que sentó silencio hasta que pasó solo. Nadie termina esa carrera, le dijo a Ayesha, porque siempre hay alguien que compra algo nuevo la semana siguiente. Ayesha pensó en sus amigas del colegio y en la frecuencia con la que comparaba mochilas, teléfonos y zapatillas sin preguntarse realmente por qué. Y ahora, dijo Socorro, tomando suavemente la mano de Ayesha, el último, el que une todos los demás elementos de esta lista. Pregunta rápida antes de continuar. Antes de llegar al número 5, díganme sinceramente en los comentarios qué es algo que compran habitualmente y que probablemente no deberían. Quiero ver cuántos de ustedes se reconocen en algún lugar de esta lista. Número 1. Cualquier cosa comprada solo para impresionar a alguien más. Esta es la verdadera. Es un secreto, dijo Socorro en voz baja. Nunca, ni una sola vez en mi vida, he comprado algo simplemente para impresionar a alguien que apenas conocía o para demostrarle algo a alguien que realmente no me importaba. Cada artículo de esta lista, explicó, se remontaba últimamente a esta creencia fundamental. El agua embotellada, la ropa de moda, la casa más grande, todo, en su raíz, se trataba de impresionar a alguien más en lugar de satisfacer las necesidades reales de su propia familia. Una vez que eliminó por completo esa motivación de sus decisiones, dijo, gastar se volvió de repente notablemente claro, guiado solo por la necesidad genuina y el valor real, en lugar de por la opinión de los demás sobre ella. Socorro admitió que esto no había sido fácil ni repentino, sino lento, a través de años de notar lo vacío que se sentía cuando una compra hecha simplemente para impresionar a alguien dejaba de importar el mismo día en que sucedía.
Recordó que de joven compró algo extravagante una vez simplemente para sentirse igual a personas que apenas conocía, y lo rápido que se desvaneció ese sentimiento de orgullo, dejando solo la factura y una leve sensación de vacío. A partir de ese momento, comenzó a hacerse una sola pregunta honesta antes de cada compra, grande o pequeña. ¿Seguiría queriendo esto si nadie más lo viera? Esa pregunta, le contó a Aisha, había guiado silenciosamente casi todas las decisiones que había tomado durante el resto de su vida, ahorrándole mucho más de lo que el dinero jamás podría medir. La tranquilidad, dijo Socorro en voz baja, es lo único de lo que vale la pena enorgullecerse. Después de que su abuela terminara de hablar, Aisha se quedó sentada en silencio un buen rato, dándole vueltas a todo lo que acababa de escuchar. No se trataba de café, ni de agua, ni de tarjetas de felicitación. Se trataba de una pregunta que, al parecer, su abuela se había hecho durante décadas antes de cada compra. ¿Esto realmente me beneficia o simplemente intento demostrarle algo a alguien? Al volver a casa esa tarde, Aisha se dio cuenta de que veía su pequeña paga semanal de una forma completamente distinta a como la había visto esa misma mañana. Si esta historia te recordó a tu propia abuela, o tal vez cambió tu perspectiva sobre tu próxima compra, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides seguirme para no perderte la próxima historia. Y cuéntame con sinceridad en los comentarios. Después de ver esto, ¿qué es algo que has decidido no volver a comprar jamás?